Hola a todos, bienvenidos a cada uno de los que estamos aquí pues en la congregación, ¿verdad? Y pues a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este tiempo, estamos muy contentos de poder compartir, especialmente con nuestra amada congregación Unife, ¿verdad? Este tema que pues ya José nos va a decir más adelante de qué se trata. Yo sé que muchos de ustedes ya lo vieron a través de las redes sociales de qué se trata, pero bueno. Quiero darles pues la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y pues también a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, que son el pastor Vladimir, Tatán, Jimmy, y pues hoy estamos estrenando un conductor nuevo, José. Vamos a darle un aplauso a José como nuevo miembro del equipo de HD. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y pues bien, vamos a estar aquí, José y yo vamos a estar representándoles a cada uno de ustedes con preguntas directas, ¿verdad? Hacia cada uno de ellos para ver cómo se va dando esto, José. Entonces vamos a ver, José, ¿cómo comenzamos esto? Esperamos que esto sea de suma edificación para toda la congregación, ¿verdad? Y para aquellos que van a visualizar este programa en el futuro. Muy bien, el tema de hoy se llama apóstoles, profetas y lenguas en nuestros tiempos, ¿verdad? Durante las diferentes promociones publicitarias del tema se hacen preguntas, ¿verdad? Toda la congregación, la iglesia en general, se pregunta si siguen vigentes, ¿verdad? Si todavía esos dones como el don de lenguas, si esos titulados que se dan por ahí, ¿verdad? Que ya nos van a ilustrar nuestros panelistas sobre estos conceptos y estos términos, si todavía siguen presentes. Entonces, la primera pregunta para nuestros panelistas es, ¿por qué del tema? José, y si antes de hacer esa pregunta oramos y le damos la oportunidad al pastor para que nos dirija en oración. Pastor, Amén. adelante. Bien, yo creo que ahí donde está usted, pues incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. El tema de hoy es un tema muy importante para la iglesia en general y por eso creo que es importante que oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias a Dios por este privilegio que nos das una vez más de congregarnos en tu nombre. Y Señor, en este momento queremos tratar este tema para la edificación de tu iglesia, Señor. Para que pueda ser, Señor, para cada uno de nosotros de gran bendición, Señor, el conocer lo que tú tienes en la palabra de Dios. Danos sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, para poder discernir de mejor manera y poder comunicar. Danos la gracia para poder hacerlo. Y Dios, este tiempo lo ponemos en tus manos. Que no sean palabras de humana sabiduría, sino tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy sí. Entonces, cuéntenos, pastor. ¿Por qué de este del tema? La verdad que como orábamos, es un tema muy importante para la iglesia en general. Y aunque no conozcamos dos términos que se utilizan, quiero decirles, hay un término, una posición que se llama cesacionista y otra que se llama continuista. Y aunque usted no lo crea, nos afecta como congregaciones en general. La cesacionista lo que dice es que algunos dones y ministerios cesaron con la era apostólica. ¿Cuáles dones? Los dones de hablar en lenguas y los dones milagrosos. Y los ministerios que según esta posición dice que cesaron son el de apóstol y el de profeta. Entonces, esa es la posición cesacionista. Y la posición continuista, lo que dice es que estos dones continúan vigentes y estos ministerios continúan vigentes. Ahora, ¿por qué es importante para la iglesia? Vea que en las redes sociales usted va a encontrar mucha gente tomando una de estas dos posiciones y a veces son posiciones un poco polarizadas y de alguna manera hasta casi se dicen insultos, podríamos decirlo, casi se llaman herejes unos a otros y entonces ahí donde viene la importancia del asunto. Y lo otro es, necesitamos en Unife que usted conozca qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros vemos a la luz de lo que son apóstoles, profetas, el hablar en lenguas o los dones milagrosos. Entonces, cuando caemos en esas divisiones, sepamos algo, contristamos al Espíritu Santo. Ahí. Un momento, entonces usted nos está diciendo, pastor, que podríamos estar contristando al Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué forma contristamos al Espíritu Santo? Sí, digamos, cuando hay división o cuando
nos maltratamos unos a otros en frente de las redes sociales, frente a todo el mundo, desde ahí estamos contristando al Espíritu Santo. Lo otro es, hablando de la posición cesacionista, es restringimos la sobrenaturalidad de Dios y en el lado continuista la imitamos, la llegamos a imitar y queremos hacer ver como poder de Dios ciertas prácticas que se hacen en algunos lugares. Y de cierta manera, pastor, manipular también, ¿verdad? Este tipo de prácticas que son propias del Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto, querer imitarlas, querer forzarlas. Sí. Entonces, así. De acuerdo. Entonces vemos que hay dos posturas claras, ¿verdad? Cesacionista, continuista, y que existen diferentes títulos, como apóstol, como profeta. Entonces quiero que comencemos por ahí, que miremos quiero decir algo antes qué de que, es. antes de hablar, no son títulos, son funciones realmente, son ministerios, son áreas de servicio. Y ese creo que ha sido parte del problema en las iglesias. De la confusión. Que han querido tomar esto como yo soy tal título. No, o sea, es una función. Cuando Dios dice que Dios dio, es un regalo de Dios para la iglesia. No es un título para una persona. Me explico. Es una función realmente. Entonces, a la luz de las Escrituras, vemos que estos no son títulos, estos son ministerios, son funciones que la Escritura claramente plantea. Entonces, hablemos de ellos, hablemos de qué son, qué los caracteriza. ¿Qué nos pueden comentar con respecto a esto? Bueno, empecemos por el apóstol. Para empezar, me gustaría decir lo siguiente. El concepto, la etimología, la raíz del concepto, no es algo meramente cristiano. A veces los cristianos utilizamos conceptos, bueno, que Jesús mismo los utilizó para que se pudiese comprender lo que él quería comunicar. Por ejemplo, el concepto de apóstol es un término romano. Recuerden que Jesús, cuando estuvo en la tierra, pues vivió en el contexto en el cual el imperio romano pues tenía dominado toda Asia, parte de África, Europa, ¿no? Ese término se utilizaba, ahí sí era un título, porque el emperador nombraba, por así decirlo, vamos a usar por ejemplo, un líder romano, un capitán que era dueño de o el jefe de una hueste romana, de una legión, iba, conquistaba de forma sangrienta un lugar, ponía la bandera romana, ¿verdad? Con el sol invicto ahí. Y entonces ese era un apóstol del Imperio Romano, enviado. El concepto ahí es enviado. Eso significa, o sea, no significa nada espectacular, como un super ungido que tiene una unción, que agarra el saco y todos se caen, y que habla de forma extraña, y que está sobre todos, y que él sí escucha a Dios, y que tiene el WhatsApp directo de Dios, y entonces él sí lo escucha, y los demás, el pueblo no. Eso no es. Es un enviado. Es un enviado. Y lo otro interesante es que dentro del contexto cristiano lo que Jesús utiliza para eso no es el título, es un ministerio. De ahí viene la palabra ministro, que significa servidor, el que sirve. De ahí que si yo dijera soy apóstol, tendría que ser el que más sirve a los demás desde la perspectiva de Jesús y no el que se pone sobre los demás. Entonces, ese es el concepto de la parte etimológica. Ya en cuanto a la función que hacía, ya cuando Jesús lo llama, vemos por ejemplo en Lucas 6, dice que Jesús se levantó temprano a orar y a él lo seguían muchos, pero dentro de todos esos muchos, él eligió a 12, a los cuales también dice, literalmente llamó apóstoles. O sea, ven, ya esto les llama apóstoles. Y cada vez que cuando van a ver ustedes en los evangelios que continuamente dice, y iba Jesús con sus 12, y estaban los 12, y los 12, o sea, eran muy famosos en ese sentido de que Jesús los había elegido para algo muy especial. En primer lugar, como siervos. Más adelante vemos, por ejemplo, en Hechos 2, que él básicamente les llama, me seréis testigos. La palabra testigos en el griego es la palabra mártiros, que significa serán mártires, martirizados. O sea, es un llamado a morir por Jesús. No es una cosa a ser superior a los demás. Ahora, estos 12 apóstoles, pues obviamente
a diferencia de otros que le seguían. Vemos ahí, por ejemplo, que menciona a los 70. Más adelante, cuando Pablo está narrando en 1 Corintios la resurrección de Jesús, habla acerca de los que se le apareció a más de 500, se le apareció a mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Allí, más adelante, vamos a explicar cómo, aparte de estos 12, que son muy especiales, aparecen pues otros Jimmy, pero volviendo a la pregunta, volviendo a la pregunta, la postura cesacionista, ¿qué dice referente a... Ahora, ¿qué dice el apóstol? cesacionismo? Bueno, Ajá. obviamente la postura es, han cesado estos dones. Utilizan, por ejemplo, este ministerio ha cesado para ellos porque utilizan algunos argumentos. Por ejemplo, si usted lee Efesios 2, desde el versículo 13 en adelante, va a ver que Pablo está hablando acerca de la iglesia, del misterio de la iglesia, porque recuerde que antes, en el antiguo pacto, el Señor solo se manifestaba al pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, pero luego vemos que ya con Jesús se inaugura una nueva era, por así decirlo, ¿verdad? Un mensaje para también a los gentiles, y vienen reconociendo a Jesús como Señor y Salvador personas de otras culturas y de otras razas, griegos, egipcios, persas, etc. Entonces, cuando esas personas, Pablo trata de explicar qué es la iglesia, él viene y utiliza una analogía. Dice, bueno, todos ustedes que vienen de otras razas han sido injertados en la iglesia, la cual es como una especie de edificio que está siendo edificada. Entonces, todo edificio tiene un fundamento. ¿Ok? Entonces dice él, ese fundamento es el mensaje o la doctrina de los apóstoles y los profetas. Entonces, si yo fuese cesacionista, lo explicaría así. Diría, bueno, entonces, si ya está el fundamento que fueron los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan, según ellos, entonces, ¿por qué tendrían que haber más apóstoles si el fundamento ya está dado? Lo que tenemos que hacer ahora nosotros, dice, es edificar sobre ese fundamento. Quiero adicionar ahí, porque la pregunta también, ¿qué eran? Vaya, Jimmy respondió que son los apóstoles. El profeta es alguien que trae la palabra de Dios. O sea, representa a Dios trayendo la palabra al pueblo. Ese es el profeta. De hecho, en el Antiguo Testamento se llamaba vidente también. Entonces, el profeta hacía eso. Y como bien dice Jimmy, ese pasaje en particular de que el fundamento fue puesto o traído por los apóstoles y profetas es efectivo, es correcto. Los profetas, según Lucas, son hasta Juan. O sea, y esos profetas son los que hablaron de Jesucristo. Y los apóstoles son los que dieron testimonio, los 12. De hecho, cuando vemos la Nueva Jerusalén, la santa ciudad, dice que tiene 12 columnas con los 12 nombres de los 12 apóstoles. O sea, esos apóstoles se refiere a eso. O sea que los apóstoles y los profetas que hablan de este fundamento que trae y que Jesucristo es la cabeza del ángulo, son ellos. O sea que pareciese, según lo que nos están contando hasta ahora, que los cesacionistas tuviesen razón. Porque pareciese que cesaron, según lo que nos están contando. Hay algún fundamento, algunos entonces, fundamentos. para que ellos estén en base a la Escritura indicando que cesaron esos ministerios. Sí, así es. Antes de continuar, quiero hacer la observación. O sea, ambas posturas se basan en la Biblia. Ambas posturas se basan en la Biblia. Y ojo, usted también puede basarse en la Biblia y tal vez diferir en el punto que nosotros vamos a exponer también. Y ojo, no por eso tenemos que aparecer en las redes sociales peleándonos. Eso para que quede ahí claro. El primer punto. De hecho, por eso surge tanto pleito, ¿no? Tanta división, tanta situación de contraria unos a otros, que dividen la iglesia, ¿verdad? Entonces, por ahí la importancia del tema que estamos tocando, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos de si continúan o no continúan, hay un pasaje que creo que yo me gustaría leerlo aquí. Sí. Efesios 4, esto básicamente sería como un fundamento, ¿verdad? Para aquellos que tienen la postura del continuismo. Efesios 4, capítulo 11 en adelante, dice, él mismo dio, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Entonces estamos viendo aquí que en sí hay una función para pastores, para evangelistas, para profetas, ¿verdad? Entonces podríamos decir aquí como esta base
para un continuismo, sí hay continuidad, ¿verdad?, por parte de estos Sí, de ministerios. hecho, ¿cuál es la razón de esto? Si ustedes ven, ¿por qué Dios dio estas funciones? Para adiestrar a los santos, para que lleguemos a la, ¿cómo se llama? A la medida. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ¿Alguien es. aquí ha llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Levante la mano. Ninguno. Nadie. Entonces, estas funciones, desde nuestro punto de vista, siguen vigentes. Desde nuestro punto de vista. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 pregunta de manera retórica, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Sí, ¿a todos hablan en lengua? Sin duda, la respuesta es retórica y reta para decir la respuesta natural es no. Pero también al mismo sentido es, algunos sí. O sea que la función sigue todavía. Entonces vemos que sí están presentes. Es Sí. que, bueno, pongamos algunas cosas en perspectiva. Por un lado tenemos el cesacionismo, cuya base, pues, les acabo de compartir que para ellos ya el fundamento fue puesto, los apóstoles y los profetas. De hecho, utilizan un texto que lo van a encontrar en 2 de los evangelios, en el cual dice que los profetas profetizaron hasta Juan, según el cesacionismo. Pero por otro lado vemos este contrapunto del continuismo, que nos utilizan mucho este texto, en donde dicen, bueno, el Señor dio apóstoles, profetas, etcétera, y esa última parte del texto que acaba de leer, hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, que ahí la palabra es maduro, ¿verdad? Telios, maduro en griego. Entonces, básicamente entonces dicen, bueno, hacen esa pregunta retórica que el pastor lanza ahorita. Bueno, ¿hemos todos llegado a la estatura del varón perfecto? No. Otro texto que utiliza bastante el continuismo es en 1 Corintios, capítulo 14, donde Pablo hace todo un tratado buscando poner un orden acerca del asunto de los dones, ¿verdad? Corinto, pues, se daba mucho las manifestaciones de los dones, pero recordemos que era una iglesia muy carnal. De hecho, en el capítulo 1, así los llama él, ¿verdad? Niños carnales, etcétera. Pero hay una parte ahí que utilizan ellos también, que si no me equivoco está en el versículo 21, 3 al 21, donde él habla, dice que en parte conocemos, en parte profetizamos, dice, pero cuando venga lo perfecto, entonces da a entender de que cuando ya venga lo perfecto, en este caso Jesús, ¿verdad? O la época en la cual Pablo nos habla de que en algún momento nosotros seremos glorificados, para este cuerpo inmortal se convertirá en inmortal, sí va, cuerpo glorificado. De repente puede ser que en ese momento comprendamos otras cosas que ahora solamente en parte vemos y en parte comprendemos, pero cuando venga ese momento perfecto, de repente allí es donde nosotros posiblemente conoceremos todo. Y entonces básicamente eso se utiliza por el continuismo para decir de que no han cesado los dones, que estos ministerios están en vigencia, operando en la iglesia, porque todavía no hemos llegado ni a la estatura del varón perfecto, ni hemos llegado a lo perfecto tampoco. Ahora, quiero hacer una observación y es, los apóstoles que hablábamos del fundamento eran 12, pero en las iglesias habían otros apóstoles. Y eso es lo que a veces no diferenciamos. Nuestra traducción, la Reina Valera, así como todas las traducciones en español, algunas veces no nos permiten verlo. Por ejemplo, hay unos pasajes donde se tradujo como mensajero. En Filipenses 2, por ejemplo, es uno de ellos. Filipenses 2, 25. Lo voy a leer literal, dice: sin embargo, consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro apóstol y ministrador de mi necesidad. Al igual, Bernabé también es llamado apóstol, junto con Pablo. Son llamados apóstoles. Entonces, aparecen otros apóstoles. Pero separemos muy bien los 12 apóstoles que trajeron el testimonio de Jesús, que está en la Escritura, de esta otra función, que lo más parecido en nuestro tiempo son los misioneros, que van a un lugar por un llamado de Dios, abren una obra, ahí levantan la obra del Señor, y ese sí para mí es un apóstol. Okay. Ahí es importante aclarar, por ejemplo en el texto que acaba de leer el pastor, sin embargo consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro, en griegos, apostolón, enviado, es el mismo término que se utiliza cuando se refiere a los 12 apóstoles. Ahora, acá hay mucha discusión y usted es libre de poder, ¿verdad?, hacer su propio análisis. Recuerde que estos temas no son, por así decirlo, este tema no es un tema fundamental en el sentido de que nadie se va a perder respecto al tema de la salvación, si está de acuerdo o no está de acuerdo con
con esta postura. La vigencia en esto. ¿Verdad? En este caso. Entonces, hay mucha discusión respecto a esto, ¿verdad? Porque, bueno, si Bernabé, por ejemplo, y a otros 500 que se les apareció, por ejemplo, Jesús, el caso de Pablo está mucho en discusión también, porque él no era de los 12, no fue testigo ocular del ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, incluso él tiene que defender en algún momento su apostolado, ¿verdad? Eso es importante sacarlo a luz porque Cumple una función. cumple una función apostólica. Creo que es el mejor ejemplo. O sea, nadie negaría que Pablo fue un apóstol, sin embargo, no es de los 12, no es de los que aparece en Apocalipsis 12, 21, 16, perdón, donde están los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hay un versículo más que me gustaría apoyarlo, está en Hechos 15, capítulo 15, versículo 32, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Verdad? Estas funciones estaban ahí. Digamos, ¿qué podemos diferenciar de lo que vemos hoy en día? O sea, ya vimos, bueno, primero veamos qué creemos nosotros en Unife, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra postura aquí en Unife para que pues todos podamos conocerla? Porque hay un lado cesacionista, que ya no existen los apóstoles, los profetas, hay un lado que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué creemos nosotros aquí y basados en qué? Sí, digamos, creo que el pasaje que leyó Jonathan para mí es clave, o sea, el hecho de que son necesarios para la obra del ministerio. O sea, entonces las funciones son necesarias. Pero, si quiero hacer una aclaración, yo no usaría la palabra apóstol en este tiempo, yo utilizaría la palabra misionero, por una razón. Porque en muchos lugares se ha querido hacer ver el apóstol es alguien superior, superungido, como bien mencionaba Jimmy. Pero realmente la etimología y el propósito y la función era de ser un enviado. O sea, Pablo andaba de lugar en lugar abriendo iglesia, hasta que la iglesia estaba conformada, iba a otro lugar. Ese es el apóstol. Lo encontramos aún en un escrito del primer siglo, que lo hemos usado varias veces, o lo he mencionado varias veces. Ojo, no comparto toda la doctrina de ese libro, pero nos hace ver lo que había en esa época. La didaché o didaje. Ahí menciona cómo determinar si una persona era un falso apóstol o no. Entonces quiere decir que habían apóstoles verdaderos, o sea, enviados. Para que el evangelio llegara a Honduras se ocuparon misioneros, se ocuparon personas que dejaran su lugar, su comodidad, a traer el evangelio aquí. Entonces esos son enviados, son personas que vienen a traer la palabra de Dios. Entonces yo creo eso. Pero cuando vemos a alguien que se denomina como queriendo marcar una superioridad, ahí ya tenemos un problema. Ahí ya hay un problema. Pablo decía, siervo inútil soy, pues. Entonces, sí. Pero cuando ya, no, mira, a mí presénteme como apóstol. Si usted lo presenta como profeta, se molesta. O como pastor, perdón, se molesta. Entonces, ahí ya hay un tema de soberbia realmente. O que la misma congregación lo titule. Lo titule, ¿verdad? también. Porque también es falta del conocimiento de la Escritura para poder dar la función correcta que el Espíritu le está asignando a esta persona. Yo quisiera ser apóstol, que me mandaran a Italia, por ejemplo. Sí, de misionero sí, a Italia. A todo eso sería importante, bueno, en primer lugar, respondiendo a la pregunta que decía Susan, es, nuestra postura como Unife no se inclina así radicalmente a decir, ¿somos cesacionistas o somos continuistas? Eso está bien. Buscamos sí ser lo más bíblicamente posible. Por ejemplo, nosotros, de acuerdo a la luz de la Biblia, creemos, como decía el pastor, que sí, entonces sí son necesarios estos ministerios porque la Biblia lo dice, para la edificación de la iglesia hasta que lleguemos a la estatura. No hemos llegado. Ahora, como les explicaba al inicio, la importancia de conocer de dónde viene el término apóstol, utilizado en ese contexto para que comprendieran cuál era una función específica a la cual Jesús los mandaba, hoy en día vemos que independientemente del término que utilicemos, lo más adecuado sería lo que hacen los misioneros, lo que hacen. Ahora, bíblicamente, ¿cuáles eran las características? Vemos a un Pablo en el capítulo 4, donde él trata de corregir una cosa que se da hoy en día en las iglesias, ustedes lo van a ver eso. Unos decían, yo soy de Apolos, yo soy del otro, este es mi apóstol, este es mi padre espiritual, decimos hoy en día, trasladado hoy. Si quería ver una versión de la Biblia, así sería como, así lo traduciría. Entonces, Pablo corrige y dice, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y entonces él empieza a decir las características y los títulos, y los saca y dice así: perseguido es, abofeteado,
31 veces dice azotado. Dice también, venimos siendo nosotros los apóstoles, dice como el espectáculo de la sociedad, Del mundo. lo inútil, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo azotado. Entonces, si le pregunto eso así a Marvin, con todas esas cosas, yo le digo, Marvin, lo voy a llamar como apóstol, pero usted se va a ir a África, lo van a perseguir las tribus, va a morir por causa de Cristo, posiblemente vea morir a su esposa y a sus hijos. ¿Quién quiere ser apóstol? Les aseguro que el montón de gente ofrecida se reduce. Jimmy, Esas eran las huellas. Y ahí recuerdo algunas palabras y no sé si Jonathan quiere compartirlas acerca de sus padres. Para mí cumplieron una función así. Si quieres, Sí, cuénteme. sí. Yo iba a mencionar, previo a esto, es interesante cómo Jesús toma esta palabra en ese contexto en el que vive. Una palabra que podríamos decirle es común en el mundo, ¿verdad? Y bien implantada como alguien que conquista, ¿no? Y viene Jesús y la toma para aquellos que sirven. O sea, la toma de el mundo, donde el mundo la tenía, ¿no? Y la utiliza para aquellos que van a hacer un espectáculo, para aquellos que van a aparecer, para aquellos que van a morir, para aquellos que van a dar su vida por el Señor. Y eso viene a relación a lo que mencionaba el pastor Vladi. Mis papás fueron misioneros, que no se les llamaba misioneros, ¿verdad? Por el hecho de que era aquí en Honduras, ¿verdad? Porque uno por lo general tiene misionero irse allá, no afuera, lejos del país. Pero en realidad cuando vemos a alguien que deja su familia, que deja su casa, que deja su comodidad, que deja todo lo que para él representa estar bien, y va a un lugar donde en realidad hay mucha, pero mucha necesidad, no se le llama misionero o no se le puede catalogar como alguien que cumple una función apostólica, por ejemplo. Pero sí, ellos estuvieron en el Valle de Amarateca alrededor de 11 años, ¿verdad? Y fue toda una experiencia. Nosotros podemos ver en ese entonces, como hijos, desde esa perspectiva, nosotros como mis hermanos, el hecho de la entrega, el hecho de lo que hablaba Jimmy, por ejemplo, de alguien que renuncia. Y vemos de hecho la escritura cuando Jesús dice, todo el que quiera ser mi discípulo, ni siquiera está hablando de un apóstol, ¿verdad? O de un profeta, mi discípulo tiene que negarse a sí mismo y todo eso. Entonces hay un ejemplo muy claro, yo lo puedo evidenciar en mi vida, ¿verdad? Y testificarlo a todos ustedes con respecto a mi familia. Y si vemos que para la expansión del reino de Dios esa función es necesaria, yo creo que sí es necesaria. Y es necesaria aún en nuestra época. O sea, personas para África, para distintos lugares, pero aquí también en Honduras. O sea, hay distintos lugares donde tal vez la palabra no ha sido predicada y se ocupa a esas personas dispuestas con ese llamado particular, con esos dones que Dios les da para llevarse a toda su familia a esos lugares. Y ahí sí van a enfrentar muchas de las cosas que dice Jim. Eso con los apóstoles. Con los profetas. Ajá. Antes de que pasemos a los profetas, me gustaría solamente decir esto. Yo creo que en el reino del Señor, Pablo decía acerca del montón de palabras que algunos, porque habían falsos apóstoles que querían denigrarlo a él, entonces él les sacaba a la luz todo lo que él hacía. O sea, el reino de Dios consiste, decía él, en poder, en demostración, en lo que hacemos. El problema de esta gente es que busca títulos. Cada uno de ustedes recuerda, ¿verdad? Por ejemplo, yo en esa época en la que empezamos, de aquel señor, que no voy a mencionar el nombre, que decía las huellas o las características de un apóstol, decía, número 1, dice que haya resucitado tantos muertos. Número 2, que haya plantado tantas iglesias. Y número 3, y todas estas iglesias que le llaman ellos, obviamente funcionan como los cárteles de los narcos, ¿verdad? Que por todos lados ellos tienen regados por un montón de lugares, iglesias a las cuales les piden diezmos sobre diezmos, dinero, etcétera, y básicamente es eso, es como un negocio. Y esta gente pues anda en Jeff, o sea, véalos. Entonces, ¿cómo los diferencio? En primer lugar, por el mensaje que dan, que no es un mensaje bíblico, porque se contradice con la naturaleza de Dios, de humildad, de santidad, de un llamado al servicio, y por su carácter, ¿verdad? Esta gente que anda siempre trasquilando a las ovejas, anda haciendo negocio, pues la Biblia nos llama incluso, los cataloga como lobos vestidos de oveja. Entonces usted no se deje impresionar por eso. Por ejemplo, si usted mira al apóstol, para ellos Juan el Bautista no calificaría, porque Juan el Bautista, Jesús dijo que fue el más grande, ya vamos a hablar de los profetas, pero lo adelanto, pero el texto en sí ayuda para ambas cosas. El más grande, nacido de mujer, pero busquen la Biblia, ¿qué hizo él? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos milagros? ¿A cuántos dejó caer con el saco él? O sea, nadie. Pero sí hizo una cosa, anunció la llegada
del Hijo de Dios. Amén. Abrió el camino. Él exactamente tuvo el privilegio de ver cuando el Padre habló y decir sobre el que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, a veces esta gente que son apóstoles misioneros, voy a honrar la vida del pastor Bill, por ejemplo, que tuve la oportunidad de verlo ahí predicar y todo, gente que ha dado su vida, se vino a Estados Unidos fundando iglesias por todo el mundo. Entonces, pero son personas que no se andan autoacreditando títulos, ellos incluso se autodenominan siervos. Ustedes ven al apóstol Pablo diciendo: yo siervo con ustedes. Pablo: yo siervo del Señor, esclavo del Señor. O sea, esa es la gente a la cual es humilde y le sirve al Señor y vale la pena realmente reconocer. Amén. Súper, bueno, pues excelente, pues ya tuvimos una súper aportación en cuanto a los apóstoles. Ahora nos gustaría que nos hablaran acerca de los profetas, ¿verdad? Normalmente en las redes sociales o así en las iglesias lo que vemos es Dios me dijo, y empiezan a predecir el futuro y que te vas a casar con ella y que, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y pues queremos conocer realmente qué pasa con los profetas. Y al igual hay dos posturas, ¿verdad? Unos dicen que ya cesó ese don y se cierran y dicen: no, es mentiroso. Y otros que sí, que continúa el don y que hay que darle libertad al Espíritu. Entonces, cuéntenos, ¿qué pueden hablarnos acerca de los profetas? Sí, con los profetas es mucho más extenso lo que tenemos que hablar, creo yo, y más educativo para la iglesia, y eso es lo importante con los profetas. Como bien vimos, los profetas son hasta Juan, pero esos profetas que habla hasta Juan son los profetas que aparecen y trajeron la palabra del Señor, anunciando a Jesucristo como el Mesías. Pero vemos en la Escritura que se dicen varias cosas. Y voy a leer un texto que ustedes lo conocen muy bien, Joel 2:28. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Lo leo porque Jonathan sueña muchos sueños. Pero no me ande buscando para ¿Para que profetizar. sueñe por usted? Y vuestros jóvenes verán visiones. Yo tengo muchas visiones. Entonces, este pasaje hace ver que por el derramamiento del Espíritu Santo también iba a haber la función de profecía. Claro, la función profética también es el traer el mensaje de Dios. Y cuando yo estoy predicando la palabra del Señor, de alguna manera estoy dando eso. Pero hay un hecho sobrenatural que también hacen los profetas y los encontramos en el Nuevo Testamento y no podemos obviarlo. Y quiero leer este pasaje, está en Hechos 11:27. Por aquellos días, unos profetas, o sea, varios, o sea, se les identificaba como profetas, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, o sea, uno de entre esos profetas, de nombre Agabo, predijo por el Espíritu que estaba a punto de ocurrir una hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en tiempo de Claudio. Esto es algo sobrenatural. Vemos en 1 Corintios 14 también que cuando estén profetizando háganlo 2, 3, y si a alguien le he revelado algo, o sea, habla de una revelación, algo especial, algo que yo considero sobrenatural, entonces callen los demás y que hable él. Pero aquí viene la diferencia. Iglesia, cuando alguien vaya a hablar y diga, tengo esto, ¿sabe qué tenemos que hacer todos nosotros? Discernir y juzgar si eso realmente viene de parte del Señor. El gran problema y el gran error de las iglesias de este tiempo es que le atribuimos el título de profeta a alguien y por ese título que le hemos atribuido creemos que todo lo que él diga es así y es verdad absoluta. Y esa es la diferencia en el Nuevo Testamento. A nosotros como creyentes se nos llama a juzgar y a discernir lo que alguien pretenda. De hecho, Sí, ¿no? lo que alguien pretenda decir. Entonces, yo no comparto que alguien diga el Señor dice, a menos que esté leyendo Juan 3:16. Ahí sí, porque el Señor lo dijo. Entonces, pero si el Señor, mira, hace poco mirábamos una señora, una pastora de 86 años, creo que fue, se los compartí. Se casó con un chavalo como de 18 en la iglesia, porque el Señor se lo reveló. El Señor le dijo. El Señor le dijo. Amén, dice por ahí. Entonces, mire, otra vez, y ojo, es una postura que a usted le sonará radical, pero yo, apóstol, no usaría en este tiempo, porque el contexto de apóstol de nuestra época es tergiversado a lo que es el enviado que aparece en la Escritura. Y usaría profeta. Tampoco usaría profeta en nuestra época, porque otra vez, cuando yo le atribuyo eso,
estoy asumiendo ya de por sí una postura de que todo lo que él diga es palabra de Dios. Y lo que me enseña la palabra de Dios en 1 Corintios 14 es que la profecía que hoy se puede decir es en algunos momentos, ¿cómo es que se llama? Que no es infalible. Por eso es que todos nosotros tenemos que juzgar lo que alguien diga. Lo más correcto es, mire hermano, fíjese que siento esto, tómelo, vea si le edifica o no, y usted compártalo, pero no limitemos tampoco. Y termino, usted quería... Yo quería precisamente confirmar lo que está en ese pasaje de 1 Corintios 14, versículo 29, para que nosotros pues lo veamos que bíblicamente está ahí, la Biblia textual dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. O sea, disciernan. Y si a otro dice que está sentado, le es revelado algo, cae el primero, porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, cuando yo veo la profecía y que Pablo nos invita a que todos anhelemos profetizar más allá que hablar en lengua, entonces yo sí creo que la función profética, o sea, la función profética, no el cargo como tal, yo no lo usaría porque hoy, si acepto el cargo, cualquiera que se autodenomina profeta, entonces ya entraríamos en problemas y ahí hay una advertencia ahí. Algo que me gustaría apuntar y que me gustó mucho que ustedes comentaron es el hecho de que debemos juzgar la profecía, porque ahorita se da mucho esto de que Dios me dijo tal cosa, Dios le dice tal y tal cosa, incluso algunos les han dicho que se va a casar con esta persona y se casan con la persona cuando están montados en la mula, ¿verdad? Es problema, porque tal vez Dios no se lo dijo. Entonces, es importante que juzguemos la profecía. Para mí, esto ha traído bastante problema en la iglesia de ahora. Y porque muchos buscan, dice, ese es el profeta, cerquita de él, porque yo quiero que me diga qué me va a pasar, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho esto que nos están compartiendo. Bueno, me gustaría poner algunos ejemplos. Sí, es que lamentablemente por la falta de estudios profundos de la palabra de Dios, las iglesias caen en cualquier cosa. Bueno, ellos se basan mucho, recuerden que en el Antiguo Testamento cuando, ¿se acuerdan a Saúl, que fue el primer rey, ¿verdad?, de Israel? Andaba buscando unas burras que le habían perdido y entonces le dicen, bueno, ve a buscar a Samuel, ya él era conocido como el vidente. De hecho va y él le dice exactamente dónde va a encontrar las dichosas burras esas. Entonces, cuando Samuel muere y está narrando un poco el escritor de Segunda de Samuel sobre la vida de Samuel, algo interesante que dice, eso está al final de Segunda de Samuel, de Primera de Samuel, si no me equivoco, dice, y Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová o de Yahvé, dice la Biblia textual. O sea, ninguna. O sea, todo lo que él decía es exactamente así. En Deuteronomio 21 había que poner a prueba al que iba a hablar supuestamente en nombre del Señor. Si lo que decía era falso, ¿qué creen ustedes que era la solución? Apedrearlo. Hoy en día, lamentablemente, no juzgamos las falsas profecías. No lo podemos apedrear. No. A mí me gustaría que los apedrearan. Sí, la ley del italiano. Bueno, pero el asunto es que hoy en día cualquier persona se para en un púlpito diciendo que es profeta. Lamentablemente los pastores no son celosos de la doctrina, no cuidan la doctrina del Señor, les prestan ahí el lugar para que le hable a medio mundo. Miren, les voy a dar un ejemplo lamentable. Yo tenía una compañera de trabajo en un colegio donde daba clases hace tiempo. Y yo escuchaba que ella decía, pero vaya, y que hoy es una noche profética. Y yo la curiosidad me pudo y fui. Cuando yo llego a ese lugar, estoy sorprendido, subo las gradas, allá por la anillo periférico, pistas de blue. No. Entonces, óigame, yo pensé que era mentira. Ponían 10 sillas, 10 creo que habían adelante, cerca del lugar, así como del púlpito que le llaman. Y la gente hacía fila, le daban un número, era como que estaba Walter Mercado en ese lugar, y entonces iba y les iba a leer algo así. Entonces llegaba la gente y se sentaban frente al... Porque recuerden que esta gente, para ellos, han caído en los excesos de formar supuestas escuelas de profetas. Ojo. Y entonces la gente pasaba y no sé qué les decían, obviamente yo me fui. El asunto es que ya vemos en el Nuevo Testamento que sí hay, es claro, pues por ejemplo, las hijas de Felipe en
Hechos 16, vamos a ver, 19:6. Profetizaban las hijas de Felipe, Agabo, ¿verdad? Que ya les leyó ahorita el pastor, que aparece la profecía de que de alguna manera el Espíritu Santo le habla acerca de un hambre que va a venir, y de hecho se cumplió en el tiempo del emperador Claudio. Entonces, pero algo que dice Pablo poniendo orden es, bueno, imaginémonos aquí de repente realmente un minuto más viene alguien de acá y el Señor genuinamente lo advierte sobre algo, pues. Ojo, que no estamos hablando de nueva doctrina que vamos a agregar a la palabra de Dios, que ahí la gente se confunde en eso. Viene y entonces se para, ¿y cuál sería el camino? Porque debe haber un orden el que está poniendo Pablo. Se acerca, por ejemplo, a Susan, el pastor, a la hermana Sonia, a alguno de los mujeres. Fíjate, hermano, que yo de ratos esto y esto me está... Entonces venimos y de repente buscamos que la dé de alguna manera. Y vamos ¿qué hacer todos? Juzgar si lo que está diciendo está conforme a la palabra de Dios, si no contradice la naturaleza de Dios. Pero si yo me paro aquí y digo, hermanos, fíjense que hoy siento decir el Señor, y así hablan, ¿verdad? Perdón, hoy yo siento acá que hay una madre que está muy triste y dolida porque su hijo está en la cárcel o porque su marido la dejó. Miren, hermanos, ese es el pan diario del hondureño, y eso es basado como en ciertas probabilidades. La gente dice, sí, soy yo, y ahora traigo una ofrenda al altar. O sea, se contradice en primer lugar, está manipulando, está lanzando el anzuelo a ver si alguien cae, y luego viene lo triste. Jimmy, yo puedo profetizar ahí. Sí. O sea, aquí hay personas que tienen problemas en su matrimonio. ¿Quién no tiene problemas aquí? Todos. Entonces, ven, es la manera que utilizan y generalizada. Y siempre van a ver la otra característica que siempre la he visto yo, es que utilizan mucho, ojo a esto, que es lo peligroso, mucho la música con pulsaciones, le llaman los psicólogos, de notas repetitivas, eso de pa, y se crea la famosa supuesta atmósfera profética donde las emociones pueden subir a flote, y usted analiza eso y ve un chamán allá entre los mayas, un chamán allá entre las tribus africanas, el golpe del tambor ahí. El de Delfos, ¿cómo se llama? El oráculo de Delfos. Y una persona que está diciendo cosas inteligibles y supuestamente es el mensaje de los dioses, no hay ninguna diferencia, hermanos. Lo que nos llama Pablo es, si alguien tiene algo que debe estar seguro que el Señor ¿verdad? Le está dando algo, puede ser por medio de un sueño, entonces lo correcto es venir, y si eso se cumple, hermanos, está bien. Y si no, pues no pasó nada, ¿verdad? O sea, no es una cosa que va a dirigir su conducta de tal manera que usted ande buscando que la gente le ande diciendo cosas, porque si no, pues eso abre una puerta, para que se hablen otros espíritus, ¿no? Quiero terminar ahí Sí. la parte esta de la respuesta que creemos. Digamos, esa práctica que mencionó Jimmy de, hey, a todos les voy a profetizar aquí. No, o sea, es el espíritu el que trae. Así dice, cuando vemos el ejemplo de Agabo que les leí, dice que fue por el espíritu, o sea, pero cuando ya queremos soltar nosotros y soy el profeta, tengo que profetizarles a todos los que me pongan enfrente. No, o sea, ahí quito el actuar del espíritu. Realmente es el espíritu quien actúa como él quiere, cuando él quiere. Pastor, pero algo que nos gustaría conocer y quedar bien claro es qué pasa. O sea, si alguien viene a la congregación, por ejemplo, y dice, Dios me dijo tal y tal cosa, ¿cómo debe actuar la iglesia en este caso? Porque si todavía está vigente y creemos, ¿verdad?, que los dones del Espíritu se pueden manifestar, entonces queremos tener claridad en eso. Bien, primero, no estoy de acuerdo que alguien diga, Dios me dijo. No estoy de acuerdo. O sea, porque creemos que puede ser infalible. Y además, si fuera así, no se nos llamaría a juzgar o a discernir lo que la persona dice, sino a obedecer simplemente lo que el profeta dijo. Y lo que la persona tiene que hacer, está bien, escuche, deseche lo malo, reciba lo bueno, y si se cumple, pues gloria a Dios, si no se cumple, pues no. Y tampoco ponga su mirada en el hombre. O sea, que eso mucha gente, voy a ir donde el profeta para que me diga algo. No, ahí le estamos quitando el lugar a Dios. O sea, realmente la gloria tiene que ser para Dios. O sea, para mí, aquí en la iglesia, si alguien se va a levantar, y esto es algo que vamos a hablar con los ancianos, primero esa persona tiene que buscar a alguno de los ancianos aquí en la congregación. Mire, siento esto de parte del Señor, entonces puedo compartirlo. Ahí se va a filtrar primero. Entonces, para no todo el mundo empiece aquí, no. O sea, sí creemos en el mover y en el poder sobrenatural del Señor, pero todo tiene que ser en orden. No puede ser así a lo loco. ¿Y cómo podemos concluir entonces el tema de apóstoles y profetas?
¿qué podríamos ver, digamos, en la historia? ¿Qué podemos ver el antes con el hoy? ¿Qué le podemos entregar a la congregación sobre este tema? 1 Corintios 12, podríamos decir algo aquí al respecto. Dice, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu. Hablando de los dones, ¿no? ¿Verdad? Y de los ministerios. Repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Esta podría ser una de las conclusiones respecto a esto de los dones, ¿no? Bueno, para que haya claridad, en primer lugar, nuestra postura como iglesia es, sí creemos que son necesarios, que están vigentes, no creemos en los excesos en los cuales alguien se autoacredite títulos como para ponerse sobre los demás, para pistear a la gente, para manipular a las personas, sino más bien creemos que son siervos que entre los hipotes de la generación Z utilizan este término, son como underground, pues, que no andan ahí buscando protagonismo, sino que de repente se pueden, en medio de una oración, acercar a alguien, orar sabiamente, no tocar a las mujeres, por ejemplo, personas muy respetuosas, decir, hermano, esto, siento fuertemente esto, que me parece que el Espíritu Santo lo dice, juzgue. ¿Quién es el que tiene que juzgar? La persona. Si pasara a alguien que tenga algo, entonces podría pasar aquí al frente y los demás juzgamos si lo que está diciendo es realmente basado en la palabra de Dios, si no se contradice con la palabra de Dios. En orden. En orden. Si creemos, por ejemplo, bíblicamente, por ejemplo, ahí está Agabo, vemos a las hijas de Felipe, vemos el caso de Silas, el cual consoló al pueblo en el capítulo 15 de Hechos, con palabras, eran profetas, Silas, etc. Entonces sí creemos que, como no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, estos ministerios no tendrían por qué cesar. Lo que sí creemos es en el orden, no creemos es en algunas iglesias donde hay muchos excesos que cualquiera se para, incluso una persona que no es ni de la congregación. Yo he visto eso, se paran y agarran y el pastor a veces con falta de carácter se deja hasta quitar el micrófono y aquella persona empieza a decir cosas que no son. Incluso cuando invitan a alguien tienen que saber y estar seguros en oración de que el Señor les está realmente dando la orden de que sí pueden invitar a esa persona, porque podría traer un mensaje muy erróneo. Y la otra conclusión es que tenemos un montón de piedras allá. Para apedrear a los que no. No, pastor, No. quede en la ley de Israel. Y esto nos da, bueno, mucha tranquilidad también, porque de forma muy particular yo he recibido de personas palabras y no, Dios me dijo, no, ni siquiera me dicen Dios me dijo, sino que me siento de parte de Dios decirle esto. Y realmente ha sido de mucha edificación. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado esto, ¿verdad? Que viene una persona y le dice, mire, yo siento decirle de parte del Señor esto, o le envía una palabra y le dice, y usted dice, no, me cayó, ¿verdad? De parte del Señor es muy edificante conocer. Y eso que dijo Jamie para mí es muy cierto y está asociado a la palabra de Dios. O sea, la persona es humilde, no busca un protagonismo, contrario a los que el apóstol Pedro anuncia que van a ocurrir, que van a ser hombres soberbios, vanagloriosos también, van a meter herejías también y van a, por avaricia, hacer mercadería de la iglesia. O sea, si usted ve a alguien pidiendo pisto por un milagro o por algo, descártelo de entrada. Si ve que si usted ya no le llamó profeta y se enojó, también hay algo en su carácter que no es humilde. O sea, ¿Si se quiere quedar cuántos días? Bueno, la DDH decía que si se quedaba 3 días en la iglesia es un falso apóstol. O sea, porque habían distintos apóstoles. Habían apóstoles que iban por misiones a abrir una obra y habían apóstoles de las iglesias que eran mensajeros que llevaban información entre las iglesias. Entonces, esos apóstoles, si se quedaban más de 3 días y pedía pisto, no, era un falso. ¿Se acuerdan que aparece un pasaje donde Jesús, cuando manda a los discípulos a predicar, manda de 2 en 2, les dice que no lleven comida, ni alforja, ni nada? Yo decía, Señor, pero ¿cómo no van a llevar? Yo me imaginaba la alforja como la que camina uno ahí, ¿verdad? Su burrita, ¿cómo no van a ir con su burrita? Decía yo. Y empecé a leer, y la alforja era algo así como parecido a esto, pero era algo que llevaban los profetas, las profetisas, las sacerdotisas del templo de los romanos, por ejemplo, de sus dioses, para ir pidiendo por todos los lugares que llevaban para los cultos que hacían anualmente, ¿va? Entonces Jesús, más bien al contrario, cuando vayan por todo allá, o sea, donde lleguen, básicamente es, como decimos, tirados a la mano de Dios, ¿va? Sí. Que sea el Señor el que vaya proveyendo. La diferencia de estos tipos, van por todos lados pidiendo ofrendas, poniendo cuotas en autos lujosos, en aviones, playas, etc. Creo que está súper edificante, ¿verdad, José? Súper edificante. Muy buenísimo, pero ya les vamos a dar chance a ustedes para que hagan y formulen sus preguntas, así que empiecen con sus papelitos, les vamos a dar un minutito, ¿verdad? Para que tomen lápiz y papel si tienen alguna pregunta referente a hasta dónde vamos ahorita, apóstoles, profetas.
Si cesaron o no cesaron, puede hacerlas en libertad. También mandaron los muchachos por el link, ¿verdad? Pueden hacerlo mediante el link. Así que tienen un minutito para formular sus preguntas. Amén. ¿Listos? Vamos a continuar. Ya logramos hablar entonces sobre los ministerios. Tenemos claridad con ello y la postura de Unife. Pero también existen otras manifestaciones del Espíritu que podemos escuchar ahí hoy en día. El don de lenguas es un claro ejemplo, ¿verdad? El don de sanidad también. Entonces, conversemos qué son y cuál es la postura primero del cesacionismo. ¿Qué nos pueden comentar? Para el cesacionismo, lo que es el don de lenguas es hablar otros idiomas, idiomas humanos. De hecho, cada vez que aparece hablar en lenguas en el Nuevo Testamento, son idiomas humanos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El único caso diferente es otro pasaje, pero son idiomas conocidos. De hecho, cuando aparece en el libro de Hechos, capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo y que están hablando en otras lenguas que eran idiomas de personas que vinieron de otras partes del Imperio Romano, de otras naciones que eran judíos, eso fue lo sorprendente, eso fue lo milagroso. Entonces, pero eso es hablar en lenguas, o sea, idiomas. Los dones milagrosos, pues sanidades principalmente, es lo que más podemos ver. Ahora, ¿qué cree el cesacionismo? En 1 Corintios 13 dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Entonces, para el cesacionista, cuando venga lo perfecto o viniera lo perfecto, lo que era en parte se acabaría. ¿Y qué es para ellos lo perfecto? Bien, como la palabra de Dios era lo que tenía que venir en ese momento, no existía lo que es la Biblia. Cuando se conjuntó el canon bíblico para el cesacionista, eso es lo perfecto. Entonces ya no se ocupa ni las lenguas ni la profecía. Eso por un punto. En cuanto a los dones milagrosos, se nota algo interesante. Uno ve la sombra de Pedro sanando a muchos. Uno ve al apóstol Pablo resucitando a alguien de entre los muertos. Pero también ve esto. Filipenses 2:25, y lo voy a leer. Sin embargo, consideré necesario enviaros a Epafrodito, lo había leído antes, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro enviado, que allí es apóstol, y ministrador de mi necesidad, puesto que estaba anhelándoos a vosotros y afligido porque oísteis que él había enfermado. Y ciertamente estuvo enfermo a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. Aquí vemos que no hubo así como ocurría, un milagro instantáneo. O sea, estuvo a punto de morir Epafrodito. Sí, sí. A Timoteo le dice, toma un poco de vino por tus problemas estomacales. El apóstol Pablo dice, tengo un aguijón en la carne, y yo tiendo a creer que era un problema en sus ojos. Porque dice, le he rogado a Dios 3 veces que me lo quite. Y en otra carta dice, os escribo con grandes letras. Cuando uno escribe con gran letra, a veces es porque está enojado, pero aquí no. Era porque no podía ver. Entonces, el aguijón en la carne, yo lo veo más como un tema físico. Entonces, como que aquella época de los dones, así como poderosos, milagrosos, cesó. Y por eso es, por inferencia, no porque lo dice la Biblia, por inferencia, el cesacionista cree que los dones estos milagrosos cesaron, al igual que el hablar en lenguas, cesaron. Y con respecto entonces al continuismo, si hay una base bíblica para el cesacionismo, ¿qué opinan entonces los continuistas? ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, es que en ese mismo texto que acaba de leer el pastor de 1 Corintios 13, lo leo de nuevo: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto,
lo que es en parte se acabará. En ese mismo texto, los cesacionistas solo toman esa parte de se acabarán las lenguas, cesarán cuando venga lo perfecto. Para ellos lo perfecto fue cuando ya se escribió, se cerró el canon bíblico, o sea, lo que conocemos hoy como los libros que tenemos en la Biblia, ¿no? Pero entonces, los continuistas dirán, bueno, pero lo perfecto no es, lo perfecto es Cristo, porque la palabra de Dios que tenemos escrita apenas es algo, es un aspecto de lo que es perfecto, que es Cristo, no necesariamente es la palabra de Dios, es todo Dios, es algo, es un aspecto manifestado al hombre de parte de Dios para un beneficio. Entonces, ellos se basan en eso para decir, no han cesado las lenguas, no han cesado los milagros ni los demás dones, están operando porque y utilizan siempre este texto, incluso lo anterior que decíamos, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, porque no hemos llegado a ver lo perfecto que es cuando Cristo venga, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, ¿verdad? Seamos básicamente de alguna manera glorificados. Por lo tanto, siguen operando los dones, también utilizan textos como el caso de la profecía de Joel, manifestada en Hechos 2, en donde en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, ¿verdad? Y todos los, aparte de que habla de las lenguas, pues habla porque tiene esto como un sentido de ir y llevar el evangelio a toda criatura. También citan, por ejemplo, el caso de Marcos 16, ¿verdad? Lo utilizan bastante, en donde al andar predicando, pues hablan milagros, señales que seguirán a los que creen en su nombre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos sí creen, desde la postura continuista, que los milagros y las lenguas sí continúan vigentes. Pero siguen vigentes, entonces, ¿cómo podemos diferenciar entonces si siguen vigentes con la glosolalia, por ejemplo? O con la jerigonza, ¿cómo podemos diferenciarlo hoy en día? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? A ver, lo que es hablar en lenguas, desde nuestro punto de vista, concordamos con que son idiomas, idiomas humanos. Y cuando hace referencia la Escritura a, ¿cómo que se llama? Lenguas angelicales. Si hablar en una lengua angelical, realmente ahí vemos una hipérbole. Porque uno lo termina de ver con los siguientes versículos. Si yo diera mi cuerpo en sacrificio, si yo repartiera todos mis bienes, si yo tuviera toda la fe para mover las montañas, en ese contexto es que está diciendo si yo hablara lenguas humanas o angélicas. Sí. Bien, y aunque los ángeles tuvieran algún idioma que no sabemos cuál es, siempre que vemos a los ángeles en el cielo, que aparece alguien viendo a los ángeles, le entiende, santo, santo, santo. Entonces, ¿qué idioma hablan los ángeles? No sé, pero cuando vienen a la tierra hablan el lenguaje de los hombres a los cuales les va a hablar. Entonces, hay otro pasaje que alguien utiliza, lengua extraña. Esa palabra extraña no está en los manuscritos más antiguos, no existe. Entonces, pero aunque existiera, para nosotros las lenguas que se tienen que hablar son idiomas, ¿correcto? Entonces, ese como primer punto. Segundo, y este es el más importante, tenemos que hacerlo de acuerdo al orden bíblico. Y eso es lo que Pablo impone a la iglesia. Cuando estén congregados, ustedes no hagan el relajo de que todo mundo empieza a hablar en lenguas, porque van a venir indoctos o incrédulos y no entienden. Quiero que comprenda esto la iglesia. Los dones son para edificación de la iglesia. Amén. Y un don que alguien está ejerciendo, hablando en lenguas en una esquina, y que nadie le entiende, no está edificando a nadie, más que a él mismo tal vez. ¿Me explico? Entonces por eso Pablo hace y dice, si en la iglesia alguien habla en lenguas y no hay un intérprete, cállese. O sea, quédese ahí hablando usted para Dios. Sí mismo. Para sí mismo. Entonces, ese es el orden bíblico. Pero el orden que hoy vemos es el desorden que se hace en muchos lugares. Entonces, lo que creemos es, hablar en lenguas son así, o sea, hablar idiomas así de repente, que yo aparezca hablando francés. O sea, hoy se ha minimizado, se ha devaluado el don de hablar en lenguas. Se ha devaluado tanto. ¿Por qué? Porque sale un montón de personas, Rambo saca la bazooka, lava la saya blanca. Algo por ahí va. Entonces, salen un montón de cosas
Y entonces a eso le llamamos ese poder de Dios. Pero sería realmente poderoso que aquí alguien empiece a hablar francés y que hubiera alguien que supiera francés y wow, ¿cómo aprendió? Ese es el poder de Dios, todos quedaríamos asombrados. Sí, creo que... En cuanto a esto, yo tengo una pregunta, que posiblemente algunos de ustedes la tengan, porque pueden haber personas que dicen, pero yo en algún momento yo sí sentí, o tal vez estuvieron, estuvimos en alguna congregación donde se practicaba, ¿verdad? O las personas hablaban esto, glosolalia, es esto que hemos escuchado, ¿verdad? Que no se entiende. Entonces, o quizá alguno puede decir, yo sentí. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos decir referente a eso? Porque puede... Quiero decir algo, con esto no estoy invalidando lo que alguien pueda experimentar. Quiero leerle un pasaje que tal vez los tranquilice. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno supone que es profeta o espiritual, o sea, si yo creo que yo soy profeta o yo creo que soy espiritual, y en el contexto ser espiritual es hablar en lenguas, porque es lo que está ahí próximamente, o sea, si yo supongo que yo hablo en lenguas, reconozca que lo que escribo, que lo que os escribo es mandamiento del Señor. O sea, lo que le dice Pablo es, si usted habla en lenguas y usted es espiritual, reconozca que lo que él dice de, si no hay un intérprete, cállese. Entonces, eso es de parte del Señor. Entonces, si usted es espiritual, lo va a aceptar. Si no es espiritual, va a seguir en la misma carnalidad que sigue. Y si usted cree que es profeta, también se va a pegar a la palabra del Señor. Entonces, lo que le quiero decir es, no vamos a cortar nada, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No lo impidamos, siempre y cuando lo hagamos bíblicamente. Y eso es, haya un intérprete aquí. Hay un orden. Hay un orden. Sí, Jimmy. ese texto para mí es, de hecho, así cierra 1 Corintios 14, conclusión. O sea, de todo lo que dijo Pablo, conclusión. Versículo 39. Así que hermanos, procuren profetizar. Él anima a esto y no impidan el hablar en lenguas. Bueno, entonces dice, bueno, vamos a hablar en lenguas, hermano. Pero cuando dice no impidan hablar en lenguas, por eso él regula dando un orden. Dice, si hay uno que tiene lengua o profecía, en el caso de las lenguas, dice que si usted tiene lenguas entonces y no hay intérprete, entonces calle y hable para sí. ¿Qué aconsejamos como iglesia entonces? Bueno, si en medio de una vigilia, un momento en el cual el Espíritu Santo decide por su voluntad, por su soberanía, no por manipular, no porque yo diga aquí, bueno, ahora todos empiezan a hablar en lengua, eso es manipular, no, es una cosa que el Espíritu Santo da como quiere y cuando quiere. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque Él es soberano. Entonces, si no hay intérprete, entonces hable para sí, calle o hable para sí. Ahora, ¿por qué? Porque dice Pablo aquí siempre en 1 Corintios 14, usted lo puede leer y creo que de repente lo ha leído. Entonces, porque ¿cómo dirá amén uno a Dios o gloria a Dios si no entendemos? Y pone el ejemplo, varios ejemplos, incluso hasta de la música, porque si no entendemos lo que está diciendo, ¿cómo vamos a decir amén? Ahora, sí creemos en la continuidad de este don de lenguas, pero ¿por qué establecemos nosotros hasta el momento que son idiomas? Usted vea, por ejemplo, Hechos 2, donde había ahí, porque era la fiesta de Pentecostés, y habían capadocios, habían de Egipto, habían allá de diferentes lugares, y todos les entendían decir, estaban sorprendidos de que se dijeran las maravillas de Dios personas que eran judías, que es lo más posible que hablaban hebreo, pues. De repente algunos un poco de griego, los que eran los de la dispersación. Pero el punto es que ellos, los de todos esos lugares que vinieron a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, entendían lo que decían porque se estaba diciendo en idiomas que comprensibles. Jamás las lenguas son un montón de cosas ininteligibles que al final no edifican. Porque, por ejemplo, si yo digo algo, hello, hello. Entonces todos entienden lo que estoy diciendo, o la mayoría. ¿Por qué? Entonces, si yo dijese algo maravilloso de parte de Dios, y ustedes me van a entender, ustedes van a glorificar a Dios. ¿Están siendo qué? Edificados. Están siendo edificados, madurados en cuanto a los propósitos de parte de Dios. Pero si yo hablo cosas que espiritual, pero no las comprenden, entonces no están siendo edificados. Entonces, aquí básicamente no estamos negando, creemos que puede continuar, pero entonces ¿cuál es el camino? Si usted cree que tiene lengua, si cree espiritual, entonces veamos, si no hay intérprete, entonces mejor callar o hablar para sí. Una consulta, Tatán, por ejemplo, ¿qué piensa en cuanto a que hay una
enseñanza que es muy fuerte, ¿verdad? En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que le dice, bueno, si usted, la evidencia de que usted está bautizado en el Espíritu Santo es hablar nuevas lenguas. Es algo con lo que yo crecí, ¿verdad? Es algo con lo que yo fui enseñada así. Entonces, ¿qué nos puede enseñar o comentar Bueno, al si respecto? partimos del hecho que en Pentecostés, partimos del hecho de que en Pentecostés el Espíritu Santo cae, ¿no?, sobre la vida de estas personas, de los apóstoles, de los que están en ese lugar ahí, hay un propósito, ¿verdad? No podemos nosotros tomarlo como específicamente un bautismo, ¿verdad?, que todos tenemos que atravesar por él, sino que a medida que nosotros vamos en nuestra búsqueda personal con el Señor, el Espíritu Santo decide, ¿verdad?, en nuestra vida ministrarnos de alguna manera, como decía Jimmy, y hablamos en alguna lengua que no es un idioma, ¿verdad? Podríamos decir que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, ¿verdad? Pero en cuanto a un bautismo, el Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento en que rendimos nuestra vida a Cristo, Amén. ¿verdad? No hay un pasaje bíblico, ¿verdad?, hasta donde hemos leído nosotros, que respalde el hecho de que el Espíritu Santo es una evidencia de ser bautizado en el Espíritu. Pero sí hay pasajes que dicen que Que todos hablaron. fuimos bautizados en Sí. el mismo Espíritu. Sí, todos fuimos bautizados, pero como pertenecientes al cuerpo de Cristo. Ok. No como que alguien habla en lengua. Quiero decir algo. El hablar en lenguas como una señal de ser bautizado es algo muy nuevo en la iglesia. Empezó en 1901 en la calle Azusa, en Estados Unidos. Y ocurrió que la gente empezó a hablar así, Glosolares. glosolalia o no sé qué habrán hablado realmente. Palabras. Y miren, fue tanta la creencia de esta gente que dijeron, ya sabemos hablar en lenguas, vámonos a las misiones. Se fueron a Asia, a África, a topar de nariz, porque creían que hablaban los idiomas de la gente de allá y no hablaban nada realmente. Entonces, eso empezó ahí. Y ojo, cuando hablamos de contristar al Espíritu Santo, vea que mucho creyente se ha creído un creyente de segunda categoría por no hablar en lenguas en muchos lugares, porque eso nos pasó a varios. O sea, hablen en lenguas los que hablan en lenguas, o pasen al frente los que hablan en lenguas, los que nos quedábamos en las bancas no hablábamos en lenguas, entonces todos nos quedaban viendo mal. No ¿va? estábamos bautizados. Entonces, no, y la Biblia es clara, todos fuimos bautizados, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces, esa enseñanza que dice que hay que hablar en lenguas, bueno, preguntémosle a Pablo. Pablo preguntaba, ¿hablan todos en lenguas? La respuesta es no. Entonces, creo que en nuestra época, esas son de las prácticas que han afectado a la iglesia. Hay otra práctica que ustedes la han vivido, algunos de ustedes, las cruzadas de milagros. Las cruzadas de milagros, de que viene alguien y que va a hacer cruzada de milagros. Uno dice, aquí los van a sanar a todos. Quiero que entienda algo. Hebreos capítulo 2 deja claro que los apóstoles tuvieron en él una autoridad que fue dada por el Señor para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso es que ellos tenían esa manifestación, porque era Dios, dice en Hebreos 2, testificando juntamente con ellos. Esa forma que se manifestó en ellos es la que algunos quieren atribuirse hoy, y no es así. Es realmente el Espíritu Santo el que tiene que actuar. Por eso mucha gente va a las cruzadas y sale frustrado de los estadios. Dios no me sanó, Dios no me quiere, o no tengo fe, es la última que le dicen. No, usted no se sanó porque usted no tuvo fe. Entonces, así sale mucho. Ojo, mire, no ponga la mirada en ningún hombre, ponga la mirada en Dios. Órele a Él y Él siempre le va a responder y Él siempre le va a escuchar a usted. Amén. ¿Cómo podemos entonces resumir la postura que tenemos en Unife con respecto con estos dones? ¿Cuál es la sana doctrina? Por ejemplo, si viene alguien, ¿verdad? Y dice, yo tengo el don de lenguas, pero así, ¿verdad? Con glosolarias que no. Entonces, ¿cómo se manejaría aquí, por ejemplo, en la congregación? Miren, con el don de lengua es bien difícil en el sentido de cómo sé que es glosolalia, a menos que esté diciendo Rambo saca la bazuca, y sí sé que es glosolalia, ¿va? Usa la manga larga. Pero si empieza a decir palabras ininteligibles, o sea, sería para nosotros difícil poder discernir. No es como la profecía. Vean que la profecía se nos llama
que hable y los demás juzguen. Pero aquí, ¿cómo puedo juzgar lo que él está diciendo si es un idioma que tal vez yo no entienda? Por eso es que mejor que se Ajá, calle. y que él mismo se interprete, por ejemplo. Eso sí no estoy de acuerdo. Es una buena... Bueno, para esta gente que dice que tiene el don de interpretación, yo le reto lo siguiente. Bueno, está hablando alguien y supuestamente el otro lo está interpretando. O si lo hace él mismo, todavía hay menos Credibilidad. credibilidad. Pero, ok, si supuestamente grábelo y ese mismo mensaje que supuestamente está dando de supuestas lenguas, póngalo a que la traduzca, pongámosle un mes después a ver si realmente lo va a traducir exactamente igual. Yo realmente no he visto que sea el caso. Ahora, sí, antes de que pasemos a la otra parte, sí creo que sí hay textos que utilizan bastante algunos extremos continuistas para decir que sí, respecto a lo del bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 19, Hechos 8, lo utilizan bastante, Hechos 10 en Cesarea, por ejemplo, Hechos 19 en Éfeso, donde Pablo se encontró a ciertos discípulos, dice, ¿verdad? Entonces les pregunta, y bueno, ¿y en qué fueron bautizados? No, solamente en el bautismo de Juan, eran discípulos de Juan. Yo intuyo ahí por el contexto en sí que bueno, y luego dice que Pablo ora por ellos, dice que empezaron a hablar nuevas lenguas. Ahora, el asunto aquí es que no nos dice ahí el texto que es necesario un post-bautismo después de que ya aclara Primera de Corintios que hemos sido todos insertados por un mismo espíritu, en un solo cuerpo, ¿verdad? Y eso es paralelo a Romanos hablando del bautismo. Entonces, ahora, independientemente, porque si estamos aquí diciendo como Unife que sí creemos que puede haber un don de lenguas, o sea, no podemos negar la operación del Espíritu Santo. Pero no nos dice nada de esos textos, yo los he leído muy detenidamente, no nos dice nada acerca de que si no se hace eso, entonces las personas no tienen al Espíritu Santo. Exacto. No. Exacto. Ahora, lo que tuvieron es una experiencia, como la que hubo en Pentecostés, Hechos 2, y que creemos, y ahí cuando se va uno al griego ve que sí son idiomas también. Glorificaron a Dios en otros idiomas comprensibles, que Pablo comprendió porque hablaba otro idioma. Hay algo ahí que quiero adicionar a lo que dice Jimmy. O sea, si bien la Biblia no nos dice que ser espiritual es hablar en lengua, sí nos dice que ser espiritual es dominar la lengua que tenemos. Sí. Ahora, ¿cómo mido yo entonces cuando alguien supuestamente está hablando en lenguas? Y que es bien difícil porque, lamentablemente, yo nunca he escuchado a alguien, porque si dijera algo como en alemán, alguna frase comprendería uno, algo de francés, aunque sea, me pongo con Google ahí a ver qué traduzco, ¿no? Pero no, siempre son cosas que normalmente no son muy inteligibles. Ahora, yo retaría a esas personas con el mismo texto que si usted se cree espiritual, que habla en lenguas entonces y es maduro en la fe, haga lo siguiente, ¿ok? Vea si después de esa experiencia que podamos tener cada uno de manera individual, a la cual yo no tengo acceso para andarlo ahí callando a medio mundo, ¿no? Pero usted puede personalmente y delante del Señor evaluarse y decir, bueno, después de estas supuestas experiencias que tuvimos y que tuvimos en muchas iglesias, que nos caíamos, que risas, etcétera, etcétera, el asunto es, después de eso yo maduré más, refreno más mi lengua, soy más maduro, definitivamente soy menos chismoso, o está todavía atado a la pornografía, está todavía atado a esto, a lo otro, porque definitivamente por los frutos se conoce el árbol. Si la experiencia que yo tuve después no me lleva a amar más la palabra, a amar más a Dios, a tener un carácter cada día más parecido, ¿verdad?, a Cristo, entonces definitivamente deséchelo y continúe en lo que sí realmente es muy claro en la Biblia de amar la palabra, ¿verdad?, etcétera. Amén. Amén. Bueno, pues creo que estamos terminando casi ya con este tema. Vamos a darles la última oportunidad para que puedan realizar sus preguntas. Pueden hacerlo ahí en el chat, puede hacerlo en papelitos, ¿verdad? Y vamos a darle un minuto también para que pueda hacer sus últimas preguntas y ya los chicos van a pues empezar a formularnos las preguntas para ir cerrando el programa. Sí, solo sería bueno aclarar que, miren, en una hora, aquí hora 20 minutos, no se puede abordar un tema que es Tan amplio. Entonces, mentalmente nosotros hacemos como una agilidad de decir que toco, que no me voy, porque a veces puedo tocar cosas que podrían haber como otras preguntas, pero en términos generales, pues usted puede leer al respecto. Les recomiendo, hay un libro que el pastor de hecho me lo pasó, muy bueno, léalo, que trata el tema de un teólogo muy serio, ¿verdad?, con buen testimonio, que se llama Wayne Grudem,
donde tiene un libro que toca 4 posturas respecto a esto que estamos hablando aquí nosotros. Lo puede leer y obviamente leer más al respecto, ¿no? Vamos a ir pasando la pregunta. cestita para que avancemos, se la pasan a los muchachos y ya ahorita en un minutito vamos a darle... Quería mencionar algo, o sea, hay experiencias de algunas personas que sin saber nada sobre el bautismo del Espíritu Santo, sí tienen unas experiencias que yo puedo decir, creo que esas son más reales. Espirituales. Porque ni siquiera sabían nada. Diferente, ahora vamos a ministrar a todos el bautismo en el Espíritu Santo y que todos hablen en lenguas. No, o sea, doctrinalmente estamos mal, ¿va? Porque el bautismo en el Espíritu Santo realmente es cuando nosotros creemos en Jesús y el Espíritu Santo viene a morar en mí. Pero si quiero que todo el mundo hable en lenguas acá, ya estamos contra el patrón bíblico que el apóstol Pablo dijo, 2 o 3, ¿va? ¿Y cuánto, que haya un cuánto intérprete. cristiano frustrado camina por las calles diciendo, a mí el Espíritu Santo no me bautiza, ¿verdad? Porque no hablo en y lenguas. dice, no tengo poder. Y no tengo poder, ¿verdad? Entonces sí es una enseñanza muy, muy profunda, muy interesante. Algo que se da comúnmente en nuestra vida como creyentes es que cuando, bueno, hasta esto creo que hay que tener mucho cuidado, cuando se ministra en la iglesia, ¿verdad? Gente necesitada viene al frente, obviamente viene sensible, con una necesidad en su corazón, viene muy tocada, muy quebrado, y la persona que está ministrándole comienza a hablar en lenguas o comienza a hablar otras palabras o comienza a decir cosas, hasta la persona que está ministrando a esa persona. Tiene razón. Hay que tener mucho cuidado porque yo, en lo personal, tanto buscaba administración como ministrar. Y si la persona no se caía cuando yo ministraba, Estaba mal. no estoy ungido, me hace falta hablar más en lengua o qué sé yo, no sé, ¿me entiende? Le pasaba la del video. Algún tipo de poder, qué sé yo, como decía el pastor, que no he alcanzado todavía en mi vida. Pero en realidad es muy delicado esto, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado. Los dones realmente son para edificación de la iglesia. Así es. Y si los usamos de la manera, o sea, si permitimos que Dios nos use de la manera que Él quiere hacerlo, o sea, es algo que va a edificar a la iglesia. Ojo, la invitación no es a cortar nada de eso, sino que lo hagamos doctrinalmente. Más bien que usted se presente como un instrumento que Dios quiere utilizar. Amén. O sea, si Pablo dice anhelar, profetizar, o sea, sin Esa duda. palabra edificar es lo importante, creo. O sea, si yo digo aquí un montón de cosas y nadie me entiende, ¿cómo se van a edificar? Pero si yo traigo un mensaje de parte de Dios, pero los demás lo entienden, entonces no solo van a glorificar a Dios, sino que muchas personas van a ser edificadas. Contrario a eso pasa lo que dice Pablo, ¿verdad? Que si entra un incrédulo, y todos pasamos por eso, y entonces mira que todos están hablando en supuestas lenguas, entonces ¿qué hace el incrédulo? ¿Se va o se queda? ¿O qué dice? Están todos locos. Eso lo dice literalmente Pablo. Pero ¿qué hace la gente? ¿Cuál es la excusa que buscan muchas iglesias? Dicen, no, pero es que no le dan libertad al Espíritu. Bueno, aquí estamos hablando de que le vamos a dar libertad al Espíritu Santo, pero de acuerdo al orden que Pablo establece en la misma palabra de Dios. 2 o 3, y si hay intérprete. Si no, pues, o habla para sí. ¿Qué significa eso, hablar para sí? Bueno, si usted dice, bueno, hermano, yo no puedo explicar esto, pero allá, bueno, póngase sola por allá y nadie le va a ir a decir, cállese, hermano. Pero ¿qué tan importantes son entonces estos ministerios y estos dones? Si lo que miramos es mucho testimonio de falso ministerio, de falso don. Sí, son tan importantes como lo decía Jonathan, ¿verdad? O sea, Sí. porque son para edificación del cuerpo. Es correcto. Yo creo que algo que sí debemos procurar nosotros es ser poderosos en la escritura. Saber no ser tanto poderoso en que se caiga alguien o en que si hablo alguna lengua extraña, ¿verdad? Yo veo ahorita la vida de Apolos, ¿verdad? Apolos fue alguien considerado apóstol. Y dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, ¿verdad? Es importante que nosotros anhelemos más el conocer la palabra del Señor para poder nosotros estar instruidos, edificados y poder edificar a los demás. Amén. Bien, Amén. vamos a Las preguntas. los tiempos de preguntas. No sé qué tantas preguntas tenemos, pero igual, por el tiempo, sí tenemos muchas preguntas. Híjole, ustedes son buenos estudiantes. Entonces, Hermano, les pedimos un poco de vamos- paciencia hoy, si pueden ir un poquito más tarde. Pero vamos a ser puntuales. Vamos a Y tratar de ser prometemos, vamos a puntuales, ser pero sí. puntuales. Las preguntas y las respuestas van a ser puntuales. No vamos a tomarnos mucho tiempo para poder darle un poquito más de oportunidad a contestar un poco más de preguntas.
Listo, comencemos con la primera, Brenda. Ok. ¿Qué haría falta en Unife para que las funciones de apóstol y profeta se manifestaran en la iglesia del Nuevo Testamento? Así como en la iglesia del Nuevo Testamento. Para esto sí necesito que, si va a comentar algo, no lo comente ahorita. Escuchemos la respuesta y luego usted para que podamos escuchar todos. Yo creo que más allá de, ¿cómo decirlo?, de esas funciones, porque aunque usted no lo crea, sí ha pasado algunas funciones proféticas acá, de algunos testimonios. Lo que pasa es que no todo el mundo se da cuenta, pero sí ha pasado. Pero creo que para la manifestación del poder de Dios, siempre lo que se ocupa es la rendición del ser humano. O sea, queremos que Dios haga algo, ríndase a Él. Mire, yo en lo personal no descubrí el don que yo creo que tengo, así como dije Pablo, el que crea que tiene un don, entonces, sino hasta que me puse a servir al Señor. Queremos ver la manifestación del poder acá. No se pregunte qué necesitan los demás para verla. No, ¿qué necesito yo? O sea, yo necesito rendirme cada día al Señor para que el Señor se manifieste. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. Entonces, la función profética yo la he visto aquí. La función misionera, pues tal vez tenemos que desarrollarla. Lo que sí, ya empezó la función evangelística. Me gustaría agregar, pastor, y que el pastor es como tímido en eso. Bueno, miren, La modestia. estamos, sí, es que él es humilde, yo no. Estamos en construcción, hermanos. Miren, es una iglesia tiernita de 8 años. De repente usted se acostumbró a esas mega iglesias que en cuestiones de 2 años llenaban lugares y abrían por aquí y por allá, porque es un falso evangelio el que ahí se predica. Nosotros aparentemente somos una iglesia pequeña porque predicamos un evangelio muy apegado a la Biblia, ¿verdad? Entonces, si usted quiere que se llene acá, yo me paro aquí mañana y digo, ¿quiénes quieren prosperidad? Y todo se llena aquí y hago falsos milagros y se llena. Pero estamos en ese proceso, hermanos. Miren, a medida que nos unamos cada día a ir sirviendo cada quien en su ministerio, los dones se van descubriendo en el servicio. Toda esa dinámica que usted mira en Hechos, la que nos habla de la iglesia apostólica en el primer siglo, de las misiones, todo eso se da haciendo. Y yo lo digo como profesor, pedagógicamente es aprender haciendo. A medida que vamos haciendo nosotros y a medida que nosotros nos vayamos comprometiendo, y algo que decía, lo voy a tomar sus palabras, José, de una iglesia que se rinde, que está en amor, que se, ¿cómo es la palabra? Que se derrite de amor por el Señor y que anhela, pues dice Pablo ahí, anhelad, procurar los mejores dones. Entonces lo vamos a ver. Amén. Estamos en construcción, hermanos. Entonces, de hecho, el momento que estamos tocando este tema aquí es porque realmente estamos interesados, hermano, en que lo que el Pablo, la palabra de Dios, el Señor por medio de Pablo nos ha dejado, es porque creemos y queremos y deseamos que se vea manifiesto. Quiero decirles algo, o sea, y curioso, o sea, allí me lo he visto en algunas partes hacer alguna de esta función profética, aunque usted no lo escucha. O sea, a Jonathan. No lo vayan a buscar como profeta. A Jonathan también. O sea, él me ha compartido varios sueños y también lo he visto. Y algunas otras personas de la congregación, ¿verdad? Que hemos visto dones y eso, y han traído una palabra específica para alguien, y esa persona viene donde nosotros y nos dice, fíjese que fulanito de tal vino y me dijo esto y esto. Y es que como que del cielo, porque entonces, y no le andamos diciendo, él es profeta. El manto, no, nada de eso. O sea, de hecho, solo agregar a eso que usted decía, pastor, de hecho, eso que dice Susan es la forma correcta de juzgar lo que alguien dice. Miren, un falso profeta siempre va a venir, va a buscar, ¿qué? Manipular y mantener en oculto lo que hace. De esos son los que dice el apóstol Pablo, que se llevan cautivas a las mujercillas, que andan visitando casas. Hermano, le voy a visitar en su casa. Hermano, y buscan cómo sacar dinero. Entonces, cuando usted se acerque a alguien y le dé una supuesta profecía, compártaselo a las autoridades acá, a los pastores, a los ungieres, para ver que lo que se está diciendo va conforme a la palabra y no hay nada de malo ahí, ¿verdad? Sí. Amén. Vamos con la siguiente pregunta. Unife, ¿con qué postura se inclina más? ¿Con el sensacionismo o el continuismo? Okay. No somos cesacionistas porque doctrinalmente vemos una diferencia, ni tampoco somos continuistas porque en la práctica vemos un desorden. O sea, tratamos de ver que se siga el patrón bíblico. O sea, y eso es lo que tenemos que tratar.
Y cuando vemos el patrón bíblico está 1 Corintios 14. O sea, si alguien habla en lenguas, si no hay un intérprete, no. Y le voy a decir algo. ¿Por qué no habría un intérprete? Porque tal vez lo que está hablando es para sí mismo. Pero si hay un intérprete es porque es para la congregación. Pastor, Entonces, y ahí pero Dios por nos- ejemplo, cuando usted dice, no soy ni esto, entonces como la India María, no soy ni creemos, entonces, ¿qué creemos en la continuidad de los dones y ministerios, pero en el orden bíblico establecido. Perfecto. Es que me gustaría agregar algo ahí. Miren, el ser humano tiende a ser bien dicotómico, como a ver las cosas de blanco o negro. Y recordemos que, ahora, en lo que sí tenemos unidad nosotros, la mayoría de denominaciones protestantes, ¿verdad? Tanto luteranos, calvinistas, incluso pentecostales y todos estos, tenemos unidad y un mismo sentir en lo que es fundamental para el cristianismo. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús vino y murió por nuestros pecados, salvación por gracia, sola fe, que el Señor viene pronto, la palabra de Dios, eso. Pero en estos temas que son periféricos, por así decirlo, entonces hay diferentes posturas. De hecho, agregar que dentro del mismo continuismo hay subramas. Algunos que son moderados, otros que son pentecostales clásicos, que son muy estudiosos, y otros que son neocarismáticos, que creo que son los que se nos han llegado aquí en los últimos años, que son personas que lastimosamente, hermanos en Cristo, ojo, nadie se va a perder por creer o no creer en eso lo aclaramos, pero que lamentablemente caen en un desorden que la Biblia no establece. Quiero adicionar un par de temas ahí, chicos. Sí. A ver, miren, ¿cómo se llaman? Los cesacionistas son personas súper estudiosas. La mayoría de las teologías sistemáticas y los comentarios bíblicos más profundos son de ellos. Yo de ellos estudio muchos de los temas. Pero cuando vamos al otro lado, a los continuistas, ellos buscan darle libertad al espíritu, pero llegan al momento de querer imitar la función del espíritu. Y mire, hablen lenguas, empiezan a tocar la garganta. Sí. No, o sea, tienen que dejar al poder de Dios realmente actuar. Así Y cuando actúe nos vamos a asombrar así al verlo, no así con eso de No provocando. no provocando. Tercera pregunta. Así. Hola, hola. Sí. Con lo que han enseñado sobre las lenguas, para aquellos que hemos tenido esa experiencia, queda la impresión que fue un espíritu de error que nos hizo hablar así. Yo creo que ahí evalúese usted mismo, como bien mencionaba Jimmy. Como le digo, Pablo dice, no es que limita las lenguas, de hecho él dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Mire, usted evalúese, véalo, yo puedo dar testimonio de mí, que tal vez una o dos experiencias han sido así, otras sí, sin duda me dejé llevar por lo que otros decían, simple y sencillamente. Sí, yo creo que hay varias formas, digamos. Existe por un lado la glosolalia, existe por otro lado los efectos psicológicos que incluso usted puede ver. Le voy a poner un ejemplo de los conciertos. Se han hecho estudios desde la neurología, de expertos, de cómo las emociones pueden llegar a un tope en el que todos pueden llegar a estar tan unidos en ese momento, en ese contexto, hablando de la música, ¿verdad? Y tener manifestaciones a veces extrañas. Sí. Puede verlo eso incluso en tribus, en chamanes, que Así. utilizan música pero entonces el punto es, si digamos que yo tuve esa experiencia, al final es, ¿a qué me llevó? ¿Fui más santo? ¿Crecí espiritualmente? ¿O simplemente fue parte de la moda o de algo manipulado? Amén. Yo recuerdo un librito que leí de unos misioneros que decía, empieza a decir alabanza, 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 alabanza hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo, decía él así. Entonces yo, en mi inocencia, hace años, lo hice, pero definitivamente hoy puedo concluir desde el estudio de la palabra de Dios que fue una manipulación que yo mismo dejé entrar por ignorancia, la cual obviamente el Señor sabe que fue por ignorancia. Voy a pedirles, yo sé que algunos están, ay, es tarde, que no. Cuando van al cine, ¿cuánto tiempo se están en el cine? ¿Verdad? Hasta No 2 vamos, horas y media. somos Bueno, los que no espirituales. van, ¿verdad? Pero hay algo que les interesa. Entonces, solo les pedimos unos minutitos más. Hasta Ya las estamos por letras. Solo terminar. faltan 50 preguntas. Unos minutitos más y pues vamos a dar siguiente pregunta. Uno. Y si hagamos, porque escucha mucho chichi. La siguiente pregunta. ¿Puede un apóstol o misionero también ser profeta? Y también en la misma hay otra. ¿Puede una persona hablar en lenguas, interpretar las mismas lenguas? Ok. Empiezo con la segunda. La otra la dejo a ustedes. Yo creo que realmente debería haber alguien que interprete.
O sea, debería haber alguien distinto que interprete. Eso validaría el mensaje. De lo contrario, volveríamos a lo mismo, que se puede prestar a manipulación. Entonces, si no hay quien interprete, entonces no, hágalo usted ahí para con Dios. Es curioso que se exalta el don de hablar en lenguas, pero ahí en 1 Corintios 12 habla del don de interpretación de lenguas. Entonces, ¿dónde está ese don? Esa es la soledad. Y el otro yo creo que sí, o sea, no hablemos de los títulos, o sea, que ese es el problema. Profeta. Yo soy apóstol, Sí, yo soy profeta. No, son funciones en el cuerpo de Cristo. Sin duda, un pastor sí es como un título también, porque es como un rol. Es como decir a alguien el administrador. El que cuida. O sea, pero no nos enamoremos ahí de yo soy profeta, soy apóstol. La profecía puede manifestarse en alguna u otra persona. Un maestro, por ejemplo, puede ejercer una función de pastor. De pastor, correcto. Miren, Es que si el Espíritu, difícil. es que si el Espíritu Santo, pastor, está en nuestra vida, tenemos el fruto del Espíritu y vemos que el fruto del Espíritu no solamente es paz, Ajá. sino que el fruto del Espíritu viene acompañado de mansedumbre, de templanza. Entonces, el Espíritu Santo viene y entra en nuestra vida no por partes. Entonces, primero entró en mí la profecía. Después entró en mí, no, o sea, el Espíritu Santo vino y se dio a nosotros, Así es. ¿verdad? Y nosotros nos rendimos por completo a Él. Entonces, hay una plenitud en nuestra vida. Y miren, y yo creo que eso es lo que debemos de fijarnos, en el fruto de la persona. Porque es más, Deuteronomio, estoy tratando de acordarme, hace una advertencia bien grave, que si alguien viene y anuncia una señal, y esa señal o milagro se cumple, ¿qué hace usted? ¿Va a creer que lo que esa persona dice es de Dios o no? ¿Sabe qué es lo que dice la Escritura? Dice que juzgue usted si las palabras de esa persona son palabras que están alineadas a la Escritura o no. Si no están alineadas a la Escritura, por mucho que haga descender fuego del cielo, él no viene de parte de Dios. Un minuto. Ya. No, solo algo Ya. importante. 30 segundos, pues. Otra cosa importante es, ¿qué es lo que la gente se imagina como don? ¿Se imaginan a alguien, yo lo veo así, como por ejemplo Goku, acá anda, como que anda así ungido? No, de repente el Señor lo da, puede ser que haya un momento en el que no hay manifestaciones, de repente lo da. No es una cosa como que todos los días queremos nosotros manipular para que se den manifestaciones, sino dicen, el culto estuvo frío, el culto, no, esas cosas son carnales, Sí. son carnales. Y termino ahí. Daniel registró como 8 profecías y lo conocemos como un profeta. Así es, sigamos. Vamos a dejar esta como la última pregunta. ¿Cómo distribuye Dios los dones espirituales? ¿Se hace? ¿Se nace? ¿Me dará Dios el don que le pida? Es interesante pregunta. Dice que él da como él quiere. Sí. Pero ojo, ahí mismo el apóstol Pablo dice, procurad los dones mejores. Entonces, yo creo que tiene que haber un anhelo también de querer servir al Señor. Ojo, no un anhelo de querer lucir. O sea, quiero ser un sanador, quiero ser alguien que haga grandes milagros y prodigios. No, quiero la gloria del Señor. Entonces, yo me rindo a Él. Como aquel que dijo, si ustedes no los sanan, tráiganmelos a mí que yo los voy a sanar. Eso es arrogancia y obviamente el arrogante que cayó del cielo sabemos quién es. ¿Va? Entonces, es una cosa que se va manifestando a medida de que usted va sirviendo. De repente se da cuenta de que interpreta la Biblia de una manera que, wow, dice, como que se la están dictando ahí. O sea, eso que está ahí, el Señor o sea, lo mira, pues, como que el velo es quitado. De repente se da cuenta de que usted ora por las personas y de repente puede ser que Dios lo utilice en algo. Entonces, a medida que vamos sirviendo, los dones se van manifestando. No es una cosa como que en este momento o pasó algo y ahora sé que lo tengo. Es a medida que vamos sirviendo, usted lo va a ir descubriendo, así como va descubriendo cada día que tiene necesidades de comer, por ejemplo. Amén. Bien, Amén. yo sé que quisiéramos contestar todo, el tiempo se nos fue. Como mencionaban ellos, es un tema súper amplio, hay tanto que estudiar, tanto, pero vamos a estar abiertos a que las preguntas que usted todavía tiene y tal vez usted no se le contestó aquí su pregunta, acérquese al final a cualquiera de nosotros, al pastor, y con toda libertad, sin pena, sin temor, venga y haga las preguntas para que usted no se vaya con esa duda o esa inquietud en su corazón. Así que voy a dejar las últimas palabras al pastor para que nos podamos despedir. Bien, yo creo que lo más importante está asociado con esa última pregunta, de hecho. O sea, tenemos que darle libertad al Espíritu Santo
para que actúe en nuestras vidas. Pero para que Él actúe, el Señor Jesucristo lo decía: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire, queremos ver el poder manifestado de Dios acá, que se siga manifestando. Simplemente ríndase usted al Señor, rindámonos al Señor, seamos sensibles a su voz. La idea con este foro no es cortar la obra del Espíritu, al contrario, es motivarla conforme a la palabra de Dios. Amén. Para que no vayamos por cualquier lugar, allá una persona es profeta. No, o sea, lo que veo con el apóstol Pablo es, si alguno asume que es profeta, que se apegue a la palabra del Señor. Ahora, ¿quiere usted que Dios le hable? Lo dijo Jonathan, lea la palabra de Dios. A mí me habla ahí todos los días ahí me habla. Dice que las palabras del Señor son espíritu y son vida. No hay nada más espiritual aquí que leer su palabra. Leemos su palabra y ese es el mensaje de Él para nosotros. Entonces, la invitación es: ríndase a Cristo cada día. Sea sensible a su voz. Deje que Dios lo use y deje que lo use de acuerdo a como Él lo ha establecido. Si usted considera que usted habla en lenguas, sígalo haciendo ahí. Entonces, solo que evalúese de manera correcta y concreta. O sea, yo realmente no creo que hablo en lenguas. Yo no creo. Creo que mi don es otro realmente. Pero aquí en la iglesia yo he visto el mover de varios de estos dones en varias personas. Y aunque la misma persona no lo sepa, o sea, se nota, se ve el fruto, se ve el don, se ve el ministerio. Así que la invitación es que lo sigamos haciendo. Ahí está, yo quiero que incline su rostro.